Barcelona, martes 22 de agosto de 2017. Àngels Torra, secretaria general de la Sociedad Teosófica Española, y Kim Dieu, presidenta de la Federación Europea de la Sociedad Teosófica, inauguran el 38º Congreso Europeo de Teosofía. It is small in surface. Europa es pequeña en superficie, but it is great in perspectives. Pero es grande en perspectivas. Because it is on the way of construction. Porque todavía está en construcción. It is in the image of the Theosophical Society. Es como una imagen de la sociedad teosófica. On the move. Se está moviendo, changing, cambiando, progressing y progresando. Teósofos de todo el mundo se reúnen en la ciudad condal para debatir sobre el papel de la teosofía en el camino hacia la consciencia universal. La organización de este congreso es todo un reconocimiento internacional al trabajo que viene desarrollando en los últimos lustros la Sociedad Teosófica Española. Pero, ¿qué es la teosofía y la Sociedad Teosófica? ¿Y cómo llega a España? Acompáñenos en este fascinante viaje por la vida y obra de los personajes que hicieron posible difundir en España esta sabiduría primordial y sin edad. Existe una sabiduría eterna que subyace por igual en todas las religiones. Una verdad secreta que responde a todas las preguntas trascendentes que desde la espiritualidad, la filosofía y la ciencia se ha hecho la humanidad a lo largo de su existencia. Ha habido teósofos y escuelas teosóficas desde siempre, y la teosofía ha estado en la humanidad desde sus comienzos. De hecho, cada gran pensador y filósofo es un teósofo. Y Buda, Zoroastro, Lao Tse, Platón, Cristo Jesús, Patanjali, Sankaracharya, Nagarjuna y Rumi, entre otros, dieron enseñanzas teosóficas sin importar cómo las llamaron. El término teosofía fue usado por primera vez en un escrito datado en el siglo III y cuyo autor fue Porfirio, filósofo alejandrino perteneciente a la escuela neoplatónica. Se compone de las palabras griegas teos, Dios o divino, y sofía, sabiduría, por lo que puede traducirse como sabiduría divina. El término floreció entre los neoplatónicos, como Amonio Sacas, hasta el siglo VI, y fue igualmente usado por ciertos gnósticos y cristianos. Posteriormente, diversos movimientos y personas centrados en lo espiritual adoptaron también para sí el calificativo de teósofos o teosofistas, verbigracia. Meister Eckhart en el siglo XIV, un grupo de filósofos renacentistas como Paracelso en el XVI, Robert Fludd, Thomas Bogan y Jacob Boehme en el XVII y Emanuel Swedenborg y Karl von Eckarthausen en el XVIII. Aunque las enseñanzas se han ofrecido a través de las edades bajo diferentes denominaciones, en diversos idiomas y varían los aspectos externos o su forma de presentación, lo que ellas transmiten es fundamentalmente lo mismo y constituye el núcleo interno de la religión, la filosofía y la ciencia.
Finalmente, el movimiento teosófico reapareció en el tramo final del siglo XIX con la fundación de la Sociedad Teosófica, constituida en Nueva York el 17 de noviembre de 1875 por H.P. Blavatsky, H.S. Olcott y W. Judge y otros. A lo largo de sus 142 años de historia, han pertenecido a ella destacadas personalidades en los ámbitos de la cultura, el arte, la ciencia, la educación, la reforma social y, por supuesto, la espiritualidad. Over the course of the Theosophical Society's history, it has been involved with many well-known personages in the world. Of course, the Dalai Lama is one of those. In one of his books, he comments on his first encounter with the Theosophical Society and with its ideas. The Dalai Lama, when he was 21 years old, had traveled nowhere outside of Tibet. Now we think of him as an iconic spiritual figure, but in 1956, he was a 21-year-old Lama who had not had any experience of the rest of the world. On his first trip outside of Tibet, he came to India, and it was there that he described his experience at the Theosophical Society. It was something where for the first time, the way he describes it, he encountered a group of people who not merely valued the religions of others, but saw in them a common core, a thread that ran throughout all of them. He said his time and his experience with the Theosophical Society and the people there was such that when he returned to Tibet, in his words, he returned as a changed man. So it was something that has had an impact, certainly in his life, as well as in others. Actualmente, la sociedad está implantada a escala mundial y tiene secciones y ramas en casi todos los países del mundo. En organización y administración, cada rama es autónoma, si bien es parte de la sociedad madre, cuya sede internacional se ubica en Adyar, Chennai, India. La completa libertad de pensamiento es básica en la actitud de la sociedad, y dentro del vasto conjunto de ideas que ofrece, no se impone ningún dogma, credo o creencia específica. En este marco, el origen del movimiento teosófico contemporáneo se encuentra ligado a la vida de la rusa Elena Petrovna von Hahn, más conocida por sus contemporáneos como Elena Blavatsky, Madame Blavatsky o simplemente HPB. Aunque no podemos detenernos en profundidad en la apasionante vida de esta mujer, reseñamos de ella, a los efectos que nos interesa, que nacida en el sur de Rusia en 1831, contrajo matrimonio muy joven con un coronel ruso de nombre Blavatsky, al que abandona a los 3 meses sin llegar a consumar el matrimonio. Fui spinta a sposarmi dalle provocazioni dei miei familiari, che ripetevano sempre che nessuno mi avrebbe mai voluta. Ero troppo testarda, troppo irresponsabile. Per sfuggire al loro controllo, pensando che avrei avuto più libertà come donna sposata, accettai un generale dell'esercito di nome Blavatsky. Non ho mai consumato il matrimonio e dopo 3 mesi disastrosi lasciai sia lui che la Russia. Comenzó entonces una apasionante vida de continuos viajes por todo el mundo. En otoño de 1874 conoce en Chittenden, Vermont, al general Henry Steele Olcott, que por entonces publicaba artículos en el New York Graphic sobre los fenómenos espiritistas que se manifestaban en dicha localidad, en la casa de los hermanos Eddy. Desde el primer encuentro nació entre ellos una sincera y profunda amistad que nunca se vería truncada, a pesar de las notables diferencias de carácter que ambos tenían. Blavatsky nunca se interesó por el espiritismo por considerarlo un fenómeno muy dado al fraude y carente de una base filosófica e intelectual. Juntos, Blavatsky y Olcott acometieron la tarea de constituir la Sociedad Teosófica, a cuyos fundadores les animó la idea de transmitir las verdades eternas de forma apropiada para los tiempos modernos, indagar en lo que tienen en común todas las religiones, así como lo que hay de común entre los ámbitos espiritual, filosófico y científico, y promover la fraternidad universal. Estos objetivos se encuentran sintetizados en un emblema y en la divisa: no hay religión más elevada que la verdad.
En 1878, Blavatsky y Olcott se trasladan a la India con el propósito de entablar relaciones con otras organizaciones afines y con los practicantes de las diversas filosofías y religiones de allí. Imparten conferencias y crean centros teosóficos en varias poblaciones, destacando el de Adyar, donde establecen la sede definitiva de la sociedad. Allí fundan una biblioteca especializada en filosofías y religiones de Oriente, editan la revista The Theosophist y promueven la creación de centros educativos para revalorizar las religiones autóctonas. Después de unos primeros años de rápida expansión por la India, la sociedad llega a Europa en 1880, formándose las primeras ramas en las principales ciudades europeas. Pero la sociedad teosófica comenzará pronto a tener sus detractores y Blavatsky se verá envuelta en una trama urdida contra ella que crea un conflicto institucional que la obligará a marchar de la India en la primavera de 1885. Residirá en varias ciudades europeas hasta que se establece definitivamente en Londres en mayo de 1887, donde escribe varias de sus obras y da un impulso definitivo al establecimiento del movimiento en el continente europeo. Será una española, María Mariátegui, duquesa de Pomar, quien funde y presida la rama de París en 1884. La duquesa había llegado a la ciudad del Sena después de la muerte de su segundo marido. Allí conoce a Blavatsky y nace entre ellas una profunda amistad que se traducirá en una fructífera colaboración en la difusión de la teosofía, escribiendo artículos en la revista Lucifer y creando juntas la revista Le Lotus Bleu, que se sigue publicando en la actualidad. Fue muy conocida entre los teósofos europeos del primer momento y una de las promotoras del feminismo a escala internacional, dando profundidad a este movimiento con su defensa budista del cerebro femenino. La teosofía influirá de forma determinante en el nacimiento del arte abstracto contemporáneo. Para pintores como Kandinsky, Malevich, Mondrian o Kupka, que son considerados los padres fundadores de este movimiento, la abstracción se convierte en la expresión sin forma que disuelve los límites del objeto concreto para permitir que la luz cósmica se derrame en un lienzo expectante, donde los reinos internos y externos de la espiritualidad comienzan una nueva etapa creativa. Aunque todos los pintores utilizan su propio pincel para pintar, lo realmente importante y curioso es que todos se basan en la misma pintura de la conciencia espiritual. La Sociedad Teosófica llega a España de la mano de dos catalanes de la alta aristocracia, llamados a ser grandes amigos gracias a la señora Blavatsky. Nos referimos a José Chiffré y Francisco Montoliu. Corre el año 1888. Reina en España María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre regente del rey Alfonso XIII. Se celebra en Barcelona la primera exposición universal en España, y un grupo de 35 obreros, encabezados por Pablo Iglesias, crean la Unión General de Trabajadores.
En este contexto histórico, el aristócrata José Chiffré, que había estudiado en París con el futuro rey Alfonso XII, llevado por su afición a los estudios filosóficos y orientales, se encuentra un ejemplar de la revista Le Lotus Bleu en una librería de Barcelona. Su lectura le seduce, y a partir de ahí decide consagrarse al estudio de la teosofía. Después de leer las obras de Blavatsky en 1889, le pide una entrevista. Esta le responde como si le conociera desde siempre y le da la oportunidad de recibirlo en Londres. Chiffré permanecerá 11 días cerca de ella, en los que tendrá la oportunidad de comprobar sus dotes para la clarividencia. De regreso a España, Chiffré mantendrá correspondencia directa con Blavatsky. En una de sus cartas, ella le pregunta por Francisco Montoliu, que acaba de traducir al castellano Isis sin velo. 24 horas después de haber leído la carta, Chiffré ya ha averiguado dónde vive Montoliu y se presenta en su casa. Será su mejor amigo, un hermano, y juntos llevarán a cabo una obra muy significativa. Francisco Montoliu resultó ser un muchacho rico, con 2 títulos universitarios, catedrático en la Escuela de Ingenieros Agrónomos del Instituto Alfonso XII de Madrid y heredero de un título nobiliario. Iniciado en los temas esotéricos por su abuelo materno, curiosamente, su encuentro con la teosofía surge de manera semejante a Chiffré. En el mismo año, 1888, cae entre sus manos, en una librería de Madrid, un ejemplar de la Revue Théosophique de París, que hacía una reseña de la obra Isis sin velo, y decide adquirirla. Para leerla tendrá que aprender inglés, pero eso no será un obstáculo, porque al cabo de 3 meses lee el inglés como si se tratase de su lengua materna. Embarcados en una andadura conjunta, José Chiffré y Francisco Montoliu se hacen miembros de la Logia Blavatsky de Londres en octubre de 1889 y empiezan a divulgar la teosofía en España. Se crea un grupo en Madrid y ese mismo año solicitan una carta constitutiva para formar un grupo especial de la Sociedad Teosófica. Las exigencias de su familia llevan a Montoliu de nuevo a Barcelona, integrándose de inmediato en un grupo que acaba de formarse en la ciudad condal. Nemo, que así era conocido Montoliu por su fascinación por el personaje de Julio Verne, no tarda en colocar el grupo de Barcelona a gran altura. En abril de 1891 se constituye el Grupo Teosófico Español de la Sociedad Teosófica. Su reglamento es aprobado por la señora Blavatsky. Posiblemente fue uno de los últimos documentos oficiales que firmó antes de su fallecimiento. En 2 años y medio de trabajo continuado, Montoliu realiza una obra colosal, a pesar de la oposición, las burlas y las vejaciones que recibe por parte de su familia. Traducirá 9 libros y numerosos artículos del inglés al español y publicará otros tantos en la revista Estudios Teosóficos, fundada en Barcelona en el mismo año 1891 y dirigida por él, a la que le cabe el honor de ser la primera revista teosófica española y medio de expresión del Grupo Teosófico Español. Chiffré y Montoliu se rodearán de otros colaboradores extraordinarios. Uno de ellos será el también catalán José Roviralta Borrell, licenciado en Medicina higienista, sociólogo y filólogo, que desarrollará una intensa actividad en los ambientes científicos. Roviralta domina el inglés, el francés y el alemán, y posee buenos conocimientos de sánscrito. Sus traducciones merecen una mención especial. Le debemos la primera versión española del Bhagavad Gita, del glosario teosófico de Blavatsky y de muchas obras teosóficas y literarias. Entre las últimas, su traducción del Fausto de Goethe está reconocida como una de las mejores que existen en lengua castellana. Después de una corta enfermedad, Montoliu fallece el día 10 de mayo de 1892. Annie Besant, presidenta de la sección europea de la Sociedad Teosófica, enviará una sentida carta de condolencia a la revista Estudios Teosóficos, que había emitido un comunicado oficial informando del deceso. Tras su muerte, se tomó el acuerdo de crear 2 ramas o logias, la de Barcelona y la de Madrid. Se hace la petición al presidente de la Sociedad Teosófica, el señor Henry Steele Olcott, y ambas cartas se emiten con fecha 19 de mayo de 1893. En el ámbito internacional, empieza a haber disidencias dentro de la Sociedad Teosófica que con el tiempo no hacen más que incrementarse.
Esto dará lugar a una serie de sociedades independientes, aunque todas conservarán en su base los principios e ideales de la sociedad teosófica. La primera y más importante se produce en la primavera de 1895 y dará lugar a dos grandes grupos: la Sociedad Teosófica de Adyar, dirigida por Henry S. Olcott, y la Sociedad Teosófica Americana, dirigida hasta su muerte por William Q. Judge, continuando después su labor Catherine Tingley, bajo la denominación de Hermandad Universal. La postura general que mantienen los teósofos españoles, con alguna excepción, será la de adhesión a la Sociedad Teosófica de Adyar. En 1907 muere el presidente fundador de la Sociedad Teosófica, Henry S. Olcott, y asume la presidencia Annie Besant, quien dirige los destinos de la sociedad hasta su fallecimiento en 1933. Bajo su presidencia, la sociedad conoce una impresionante expansión en ramas y en cantidad de miembros, a la vez que se crean organizaciones consideradas subsidiarias, aunque sus objetos y actividades sean diferentes y se declare reiteradamente la independencia de todas ellas. Entre otras, la Orden Teosófica de Servicio, inicialmente denominada Orden de Servicio de la Sociedad Teosófica, la Tabla Redonda, la Orden de la Estrella de Oriente y la Orden de los Sannyasis Teosóficos. El principio de igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de origen, de condición social, de credo o de raza es algo necesario y consustancial con el espíritu de la teosofía, con la fraternidad que promueve la sociedad teosófica. Y esto no fue algo teórico, porque ya desde el origen, en la Constitución en 1875, la presencia de las mujeres fue muy importante. Y además tuvieron posiciones de mando dentro de la sociedad teosófica. Citar, por ejemplo, a Blavatsky, a Annie Besant. Estas mujeres, dentro de la sociedad teosófica, su trabajo era admirado, era respetado, pero es verdad que fuera de la sociedad teosófica no lo tuvieron nada fácil, iban en contra de la corriente. Pero las movía un espíritu de independencia, eran fuertes, tenían carácter y eran buscadoras, básicamente buscadoras de la verdad más allá del credo impuesto y de los convencionalismos sociales. A lo largo de estos años, la actividad principal de las ramas de Madrid y Barcelona se centra en traducir y publicar obras teosóficas que van constituyendo la denominada Biblioteca Teosófica, integrada por un conjunto de libros y opúsculos, la mayoría de ellos compilaciones de artículos publicados en las revistas Estudios Teosóficos, patrocinada por José Chiffré, pasará a denominarse Sofía en 1893, y Antacarana, se edita en Barcelona entre 1894 y 1896. El conjunto de obras que se producen en este periodo constituyen la base de la Editorial Teosófica de Ramón Mainadé, creada en 1901 con el apoyo de José Chiffré. Hasta 1936, esta editorial publicará una colección de obras teosóficas, orientalistas y filosóficas bajo el nombre de Biblioteca Orientalista, formando un catálogo de 268 títulos. Aparte de la divulgación impresa, se imparten conferencias en diversos locales, especialmente en el Ateneo de Madrid y en centros espiritistas de Barcelona. Además de los puntos focales, que son las ramas de Madrid y Barcelona, se crean pequeños núcleos en torno a algunos teósofos. Entre ellos destacan Viriato Díaz Pérez, Rafael Monleón y Torres, restaurador del Museo Naval, Tomás Doreste, Manuel Treviño, Florencio Pol, célebre por sus maravillosas curas magnéticas, y Rafael Urbano. En 1904 se incorpora a la Sociedad Teosófica Mario Rosso de Luna, que dará el segundo gran impulso a la teosofía en España, después de Chiffré, Montoliu y Roviralta. Memorable fue, por ejemplo, su búsqueda ocultista de la Atlántida, iniciada el primer día de 1917, en compañía, entre otros, del teósofo sevillano, médico, músico y político republicano, Manuel de Briudé, que tanto descollaría en el seno de la Sociedad Teosófica Española, dando lugar como crónica de tamaña aventura a esa joya titulada De Sevilla al Yucatán. Fundador de la revista Hesperia en Madrid en 1921, autodidacta, aficionado a la astronomía, conferenciante incansable, periodista y escritor prolífico,
Rosso de Luna es el teósofo español con mayor obra literaria que agrupó en la denominada Biblioteca de las Maravillas. En paralelo, muchos de los autores de la generación del 98 tienen contacto con la teosofía de alguna forma. Azorín, Jacinto Benavente, Pío Baroja, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, los hermanos Antonio y Manuel Machado y Ramón María del Valle Inclán. Rubén Darío es miembro de la Sociedad Teosófica y Vicente Blasco Ibáñez está ligado a los cargos directivos de la sociedad. También se interesaron por la teosofía Santiago Ramón y Cajal, las escritoras Concha Espina y Elena Fortún, el ideólogo del andalucismo Blas Infante, los pintores Ignacio Zuloaga, Romero de Torres, José Villegas y Joaquín Sorolla, y el escultor Mariano Benlliure, entre otros. La adhesión de determinado tipo de personas al movimiento teosófico va a coadyuvar a que éste se pudiese implantar en otras ciudades y al mismo tiempo fueran abarcando una serie de temas que precisamente irían a facilitar un arraigo de las ideas teosóficas en el mundo social, cultural, artístico, de escritores, etc. En este sentido, podemos citar en el ámbito de los militares al comandante del Estado Mayor del Ejército, Julio Garrido Ramos, a Fernando Ituarte, a César Bordoy, a Joaquín Sánchez Puyol. También podemos citar a algunos pedagogos como Ricardo Crespo o Esther Nicolau Gisbert o María Solá de Sellarés, o también a otro gran filántropo que sería Attilio Bruchetti. Que estos pedagogos pues trabajarían en la recepción y divulgación de la Fraternidad Internacional de la Educación, primero en Barcelona, luego en Valencia y luego también en Madrid y algunas otras ciudades de España. Pero también es importante destacar el papel que algunos médicos realizaron dentro del propio movimiento, divulgando sus ideas y especialmente en el campo de una vida natural y del campo de una dieta vegetariana. En Madrid tenemos al doctor Eduardo Alfonso Hernán, en Valencia al doctor Re Martínez, en Barcelona pues a los doctores José Planadorca y José Roviralta Borrell, o el doctor Cosmer Rofes Cabré, todo ello dentro de una pléyade de médicos higienistas, médicos naturistas, fisiatras, como ellos también se llamaban, que van a introducir en el plano social pues una cultura naturista y vegetariana y un respeto por la naturaleza, formando parte de distintas asociaciones naturistas o de defensa de los animales o de defensa de las plantas. La constitución de una rama requiere un grupo de 7 miembros como mínimo. Cuando no se llega a este número, la agrupación permanece como grupo de estudios, siendo en este caso necesario un mínimo de 3 miembros. En el periodo comprendido entre 1888 y 1934, se constituirán 35 ramas. Como hemos visto durante los primeros años, el crecimiento será muy lento, con solo 2 centros, pero a partir de 1909 comienza una notable expansión. Por ejemplo, en 1911 se constituye en Sevilla la rama Fraternidad, que desarrollará una importante labor hasta la Guerra Civil. En total, en 1919 ya existen 9 ramas, lo que propicia que el 28 de abril de 1921 se obtenga la Carta Constitutiva de la sección española de la Sociedad Teosófica de Adiar, y que en julio de ese mismo año, la recién constituida Sociedad Teosófica Española, encabezada como secretario por Manuel Briudet, participe activamente en París en el primer Congreso Mundial de la Sociedad Teosófica. Desde la sede en Sevilla, en la Plaza de la Constitución 36, Briudet, apoyado directamente por teósofos como Antonio Alonso Vital, preparó con esmero la participación española en un foro tan importante que había sido convocado inicialmente para 1915 y que el estallido de la Primera Guerra Mundial obligó a posponer.
Presidido por Aní Besant, dos grandes temas se plantearon en él como fundamentales: la misión espiritual, intelectual y social de la sociedad teosófica en el mundo y el problema de la educación en la nueva era. Geográficamente, el establecimiento de ramas se da por todos los territorios: Levante 9, Andalucía 8, Cataluña 7, Madrid 5, Norte de África 2 y Asturias, País Vasco, Baleares y Castilla-León, una rama en cada zona. Asimismo, se forman grupos de estudios teosóficos en Canarias y en las ciudades de Badalona, Córdoba, Granada y Pontevedra. La constitución de la sección española de la Sociedad Teosófica fue sin duda un hito muy importante para el impulso de la teosofía en España. La creación de la sección sirvió para aunar talentos, para enfocar energías en torno a unos objetivos comunes, y todo ello favoreció la expansión que la teosofía va a tener durante los años 20 y hasta la Guerra Civil Española. Eso sí, también hay que constatar que esa difusión, ese impulso de la teosofía en España levantó recelo en distintos sectores, por ejemplo y muy especialmente en la Iglesia Católica, que ya antes de la constitución de la sección española, que fue el 28 de abril del año 1921, ya antes, en el año 1919, el 18 de julio concretamente de ese año, un decreto del Santo Oficio, ratificado por el Papa Benedicto XV, declaró herética la Sociedad Teosófica y la teosofía. Eso hizo que aquí en España la Iglesia Católica, a través de cartas pastorales, a través de artículos en revistas religiosas, en sus sermones, repetidas veces arremetiera contra la teosofía. Creo que es digno de recordar al respecto, y es un dato documental constatable, que el arzobispo de Sevilla, Ilundain, en el año 1928, realizó una carta que se publicó en un periódico sevillano y que fue leído en los templos de la ciudad de Sevilla, en la que expresamente volvía a insistir en el carácter herético de la teosofía e intentaba desprestigiarla por todos los medios. Sin embargo, y a pesar de estas aristas, a pesar de estos recelos, hay que constatar que en sectores muy amplios de la sociedad e incluso en la propia Iglesia Católica hubo una decantación de muchas personas a favor de la teosofía. En esta decantación de la Iglesia Católica, de sectores y de nombres concretos a favor de la teosofía, creo que como botón de muestra podemos citar a Luis Giner, un sacerdote valenciano que en el año 1924 donó como herencia precisamente a la Sociedad Teosófica unas propiedades que le pertenecían en el término de Gijona, en la provincia de Alicante, para que la Sociedad Teosófica pudiera promover lo que él denominó el Adyar español, en unos terrenos de una gran riqueza natural que se extienden en más de 3 millones de metros cuadrados. La guerra civil, la dictadura franquista ha impedido hasta ahora que ese proyecto se pueda llevar a cabo, aunque en estos momentos la Sociedad Teosófica Española intenta volverlo a retomar. En 1917, Ramón Mainadé funda la revista El Loto Blanco en Barcelona, como órgano de relación entre los teósofos españoles y los hispanoamericanos. Esta publicación se fusiona en 1932 con la catalana Sofía, pasando a denominarse Teosofía, dejando de publicarse al poco tiempo. En general, los teósofos españoles, que mantienen estrechas relaciones con sus homólogos europeos e iberoamericanos, desempeñan una intensa actividad de información y formación en diversos niveles de la sociedad respecto al conocimiento de las religiones y las filosofías orientales. El primer teósofo que llega a Cuba ha sido un español. Fue en el año 1893, cuando un teniente coronel de la Guardia Civil Española y comandante militar de la ciudad de Santi Espíritu, de donde soy originaria, pues fue la primera persona que llevó el conocimiento teosófico a Cuba. Fue el señor don José Jiménez y Serrano, quien promovió el primer grupo de teosofía en la ciudad de Santi Espíritu en el año 1893. A partir de aquí, pues se fue sembrando la semilla y se fue expandiendo a través también de otros españoles que posteriormente llegaron y de los propios cubanos que fueron alimentando los grupos teosóficos en las distintas ciudades. Pasó después a La Habana y en el año 1905 se funda la Sociedad Teosófica, la sección cubana de la Sociedad Teosófica en Cuba, y que entonces también la sección cubana fue sede de los distintos grupos teosóficos en América Latina. A partir de la sección cubana entonces se crearon las distintas logias en distintos países latinoamericanos como México, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Colombia, etc.
después de esto el movimiento teosófico siguió creciendo y ya se independizaron, o sí, se crearon secciones en distintos países de Latinoamérica. Uno de los temas predilectos del movimiento teosófico es la formación de sus miembros y la educación de los niños y los jóvenes, con el propósito, en palabras del destacado pedagogo y teósofo Federico Climent, de favorecer las oportunidades para que el ser humano pueda llegar a su vida interior. En las sedes teosóficas, los miembros adultos recomiendan libros para el estudio de las enseñanzas teosóficas y los más dispuestos a investigar y aplicarlas tienen la opción de integrarse en la Escuela Esotérica o en la Escuela Philosophicae Initiationis, impulsada en 1928 por Mario Rosso de Luna y el doctor Eduardo Alfonso. Los niños y jóvenes reciben una educación basada en los ideales de la Sociedad Teosófica a través de dos organizaciones subsidiarias de carácter internacional, la Orden de la Cadena de Oro y la Orden de la Tabla Redonda. La Orden de la Cadena de Oro, fundada en California en 1897, se pone en marcha en España en 1920. Sus objetivos son ayudar a consumar en el individuo el deseo de perfección, el altruismo y el dominio de sí mismo. La Orden de la Tabla Redonda, fundada en Londres en 1908, se inspira en la leyenda de Arturo y sus caballeros. Pasan por ella los niños de la Cadena de Oro que han cumplido los 11 años de edad. Todos los miembros tienen la obligación de llevar una vida limpia, tener una mente abierta, un corazón puro, un intelecto alerta y un espíritu de fraternidad. En 1921 se crea la sección española de la Fraternidad Internacional de la Educación. Esta fraternidad pretende aplicar los ideales teosóficos a todos los aspectos de la educación y procura obtener toda clase de facilidades para la expresión de dichos ideales. En definitiva, se trata de preparar el cambio generacional formando a jóvenes teósofos para que, llegado el momento, asuman la dirección de las ramas. Estas experiencias docentes tendrán especial acogida en Cataluña y más concretamente en Barcelona, con las denominadas Ligas de la Bondad y la Escuela Internacional Nueva Damón, creada en 1926. Se trata de una escuela neutra en materia religiosa. Sus clases son al aire libre y el régimen alimenticio es vegetariano. Su objetivo es formar individuos capaces de crear una sociedad más elevada y pura que la de sus predecesores. Sin embargo, a pesar de estos logros, la vida organizativa de la sección española no está exenta de dificultades que amenazan con su ruptura. Se evita esto gracias a la intervención de Charles Blek, secretario general de la Sociedad Teosófica en Francia, y la visita de Ginara Hadassa, vicepresidente por entonces de la Sociedad Teosófica Internacional. En concreto, la visita de Ginara Hadassa tiene lugar en noviembre de 1929. Recorre Sevilla, Málaga, Madrid y Barcelona. Mantiene varias reuniones con los miembros de las ramas de estas ciudades, en las que se le informa de las actividades que desempeñan. Imparte varias conferencias en importantes centros culturales, ateneos y logias masónicas, con un gran éxito de asistencia, y dirige una asamblea general de la Sociedad Teosófica Española, en la que Esther Nicolau es nombrada su secretaria general. Mujer con grandes cualidades, Nicolau practica una dinámica de trabajo de talante conciliador que es muy bien recibida en todos los centros teosóficos y recupera el importante boletín interno a través del cual se puede articular la comunicación y colaboración entre los teósofos. De su mano, la Sociedad Teosófica se adentra en la década de 1930, la más convulsa política y socialmente de la historia española reciente. En palabras de Juan Bautista Aznar Cabañas, el 13 de abril de 1931, España se acostó monárquica y al día siguiente se levantó republicana. La marcha al exilio del rey Alfonso XIII, la proclamación de la Segunda República, la Constitución del 31, las revueltas campesinas, la efervescencia y la diversidad de los movimientos reformistas y revolucionarios, y finalmente el golpe de Estado del general Franco, el 17 y 18 de julio de 1936, que supuso la violación de la legalidad constitucional republicana por la fuerza de las armas y el estallido de la guerra civil,
resumen a la perfección la intensidad de los acontecimientos históricos que aparentemente son ajenos a la sociedad teosófica, que vive un periodo de estabilidad y crecimiento, aunque también de contrastes. La década de los años 30, hasta el inicio de la Guerra Civil Española, la sociedad teosófica tenía un gran arraigo y una gran difusión. Se habían realizado algunas organizaciones que estaban implantadas en el panorama cultural español. Podemos citar el Ateneo Teosófico Mario Roso de Luna en Madrid, el Club Teosófico en Barcelona, la Asociación de Idealistas Prácticos, y el catálogo de las publicaciones teosóficas alcanzaba prácticamente los 150-160 títulos, muchos de los cuales no solamente se distribuían en España, sino que también a los países iberoamericanos, y con ello ayudaban al desarrollo del movimiento teosófico en esta región. Pero esta actividad que estuvo al frente Luis García Lorenzana tuvo un gran problema con la inestabilidad social y política que va desde los años 32 hasta el año 36, ¿no? Esto se ve en los cuadros de afiliación de la Sociedad Teosófica. Aparece un descenso de la afiliación teórica, porque según los reglamentos de las distintas ramas, solamente había que computar como miembro de la Sociedad Teosófica aquel que había pagado la cuota. De tal manera que, aunque los números nos dicen que la Sociedad Teosófica en este periodo en algunos momentos descendió, realmente no descendió el número real, descendió solamente el número administrativo. Por otro lado, también se ve que algunas ramas teosóficas, por movimientos subversivos, tuvieron ataques, sobre todo porque algunos grupos políticos consideraban a la Sociedad Teosófica como un movimiento religioso y que estaban en contra de sus propias ideas. Y esto es lo que llevó, evidentemente, a un descenso en la asistencia a las actividades de las ramas, pero que, finalmente podemos considerar que esto es una situación coyuntural de la época. Por medio de las entidades mencionadas, la teosofía logra integrarse en la sociedad, pues acuden a los actos personas que no son teósofos, pero que de alguna forma comulgan con los objetivos de la sociedad teosófica. Además, la presencia de personalidades de diversos ámbitos de la cultura y la realización de actividades en ateneos, centros republicanos y círculos obreros, artísticos, literarios y recreativos, así como en los espacios de asociaciones naturistas y vegetarianas, demuestran el reconocimiento que está teniendo la teosofía en España. Al mismo tiempo, la Sociedad Teosófica Española goza de estabilidad organizativa. Las asambleas nacionales se celebran periódicamente y se renuevan los cargos directivos. A mediados de 1931, Luis García Lorenzana toma el relevo de Esther Nicolau como secretario general, siguiendo ella varios años como vicepresidenta. El magnífico trabajo que llevaron a cabo Esther Nicolau y Luis García Lorenzana al frente de la Sociedad Teosófica Española posibilitó una gran expansión de la misma y la consolidación organizacional y estructural. Buena prueba de ello fue el reconocimiento internacional que ello tuvo a través de la organización en España, en concreto en la ciudad de Barcelona, en el año 1934 del Congreso de la Sección Europea de la Sociedad Teosófica. Un acontecimiento además que hay que remarcar como tal, como acontecimiento, porque tuvo mucha incidencia social. De hecho, fue presidido por el que en esos momentos encabezaba la Sociedad Teosófica Internacional, ese enorme teósofo que fue Gina Rajadasa, y contó con un gran apoyo institucional, por ejemplo, del entonces ministro de la Gobernación, Rafael Salazar. También contó con la presencia en el momento de la presidencia y arranque de este congreso que se celebró en el Palacio de Proyecciones de Montjuïc. Contó también con el consejero de Cultura de la Generalitat, Ventura Gasol,
y con una representación bastante amplia del ayuntamiento de la ciudad condal. Por tanto, este congreso trascendió lo que era el ámbito concreto de la Sociedad Teosófica y tuvo bastante incidencia en la España de entonces. Aprovecho para compartir en este sentido que ese apoyo institucional también estaba ligado a la presencia de muchos teósofos en la actividad política, algo que ya venía siendo tradicional en la Sociedad Teosófica Española, pero que tuvo un especial énfasis en los años 30 con ocasión de la Segunda República Española. En ese momento, personas como Manuel Olmedo, como Fernando Valera, como Mateo Hernández, como Julio Garrido, como Miguel Pérez Alcorta, que eran todos teósofos, tuvieron un papel muy destacado, tanto en la dirección de partidos políticos como en el propio gobierno republicano. Creo que estos teósofos son un claro exponente de ese compromiso social que la teosofía siempre ha tenido. De hecho, el Congreso Europeo de 1934 tuvo como objetivo, y así se marcó en su título, el análisis de los problemas de tipo económico y de tipo social que tenía la sociedad de entonces. Y la teosofía, como comentaba, siempre ha habido y ha tenido personas muy presentes en cuanto a esa actividad política. Una actividad política que para los teósofos tiene un punto de arranque, que es la transformación interna, porque desde la teosofía es lo que más podemos aportar a la sociedad, la propia transformación de cada uno, pero esa transformación interna, por coherencia, también lleva una labor en pro de la dignidad del ser humano, de la igualdad entre todos los seres humanos y, en definitiva, por la reforma de la sociedad y las estructuras, que esa dignidad y esa igualdad lo haga realmente posible. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. En 1939, al término de la Guerra Civil, la Sociedad Teosófica es declarada ilegal y por tanto deja de tener actividades públicas. Sus bienes son confiscados y sus miembros, muchos también masones, quedan obligados al silencio, cumplen prisión, toman la vía del exilio o, en el peor de los casos, son condenados a muerte. Aún así, a pesar de las dificultades y los peligros, se sigue manteniendo encendida la llama de la teosofía, sobre todo en Madrid y Barcelona, así como en el pequeño foco que el teósofo sevillano Antonio Alonso Vital consigue conservar activo en su destierro en la Peña de Arias Montano, en la Sierra de Huelva. De este modo, en la más absoluta clandestinidad, continúan las reuniones privadas de teósofos, durante las cuales incluso prosigue la adhesión de nuevos miembros. Y se logra mantener siempre el contacto con la sede internacional de ADIAR, lo cual es muy importante. Don Antonio Alonso de Huelva. Don Antonio Alonso de Huelva era un hombre realmente extraordinario que marcó enormemente mi vida en esta aventura interior espiritual, porque yo oí hablar de este señor, de don Antonio Alonso, que había sido ministro de la República y que recibía en su casa gente de la política porque iban a aconsejarse sobre los movimientos de aquella época, y él los encauzaba siempre bajo un punto de vista espiritual. Y resulta que me hablaron de él y yo le escribí. Le escribí y le dije: he oído hablar de usted, quisiera mantener una correspondencia con usted si a usted no le sabe mal. Y me dijo: de 1000 amores. Y como yo era joven, pues le expliqué todos mis proyectos. Mis proyectos en aquella época pues estaban cargados de energía, quería hacer muchísimas cosas. Y él me contestó: mira, he leído tus proyectos y tengo que decirte que ya soy demasiado mayor, los comparto y te apoyo en ellos, pero no puedo participar, ya no puedo. Y entonces en la siguiente carta le pregunté: mira, Antonio, quiero hacerte una pregunta, quizás es un poco indiscreta, pero
quiero hacértela. Soy joven, necesito conocer cosas. Y quiero preguntarte, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias dentro de la vida del ocultismo? Una pregunta muy directa. Si quieres me contestas, si no, no pasa nada. Y me contestó la carta diciéndome, mira José, comparto tus proyectos y solamente te puedo decir que en una próxima existencia colaboraremos juntos, codo contra codo, por una noble y justa causa. Son sus palabras textuales. Y referente a tu pregunta, tengo que contestarte que yo no soy yo, sino tú. Esta es la única y absoluta realidad. En aquel momento no lo comprendí. Más adelante entendí que él tenía contacto con su propia realidad interior y que se sentía identificado con todos los seres de la tierra. Había contactado con su propia realidad interior, por lo tanto me dice, yo no soy yo, sino tú. Por lo tanto, él y yo, según él, éramos lo mismo. Esto lo entendí más tarde, pero él falleció. Cuando recibí esta carta contesté para que me lo aclarara y no hubo contestación hasta a la tercera carta que escribí que me contestaron diciendo que él había fallecido. Este fue un contacto muy importante, pero lo tuve muy corto. Entre los personajes que son referentes de la Sociedad Teosófica Española después de la Guerra Civil, merece destacarse la labor llevada a cabo por Saturnino Torra, fundamentalmente en Barcelona, José Talavera, Vicente Olivares y Eduardo Alfonso en Madrid y Getino en Valencia. Toda mi vida he estado rodeada de ambiente teosófico. Mi padre no nos contaba cuentos, nos contaba lo que era el karma y la reencarnación. Y bueno, éramos una familia peculiar en aquella época, en el sentido de que mi madre siempre nos decía, cuando estéis en la escuela no habléis de karma, no habléis de reencarnación, no habléis de estas cosas, porque en aquella época no se podía hablar de esto. Mis vivencias, por lo tanto, son todas, están todas entrelazadas con la historia de la sociedad en una época en la que en España las cosas no eran fáciles. Mi padre, que fue una persona bastante representativa dentro del mundo de la sociedad teosófica, estuvo, no sé si decir perseguido, pero estuvo fichado por la policía durante 30 años y durante 30 años tuvo que irse presentando cada 15 días a la comisaría porque en la ficha de él pues ponía algo así como hombre de múltiples actividades sospechosas. No, le acusaban de ser masón y él siempre les decía, pero ¿por qué no me acusáis de ser teósofo, que es lo que soy? Pero la teosofía nunca fue condenada como lo fue la masonería. Y entonces era ilegal, pero nunca salió en una lista así como de cosas prohibidas. Con lo cual no podía existir la sociedad teosófica como tal, pero los teósofos seguían reuniéndose, estuvieron reuniéndose durante los 40 años de la dictadura sin ningún problema. Al final ya no pasaba nada. Al principio se reunían en las casas particulares y iban el día de la reunión iban llegando de 2 en 2 o como máximo de 3 en 3 porque no se podía tampoco ir así como muy juntos ni por la calle ni en las casas, porque entonces se consideraba como reuniones clandestinas, que lo eran. Así que yo recuerdo de muy pequeña cómo la casa se llenaba de gente poco a poco, así como muy sigilosamente, y llegaban a ser hasta 30 personas dentro de casa. Y luego mi padre se sentaba allí y hablaba con ellos, y alguna vez se había colado algún secreta
Y como todos se conocían entre ellos, pues todo el mundo sabía quién era el señor este que no había venido nunca y que de pronto un día viene y, bueno, se reían todos un poco porque no se hablaba de ninguna conspiración ni de nada más que de reencarnación y karma y estas cosas, con lo cual el señor no volvía, o bueno, al cabo de un tiempo volvía otro, no pasaba nada, ¿no? Y mientras esto ocurre en España, la Sociedad Teosófica Internacional tendrá que vivir uno de sus momentos más difíciles con la llegada de los regímenes totalitarios y la Segunda Guerra Mundial. First of all, I would like to state that the Theosophists in Holland have no animosity toward the German people. We have suffered, of course, 4 to 5 years under the Nazi occupation. This is a distinction that has to be made. So, as you might know, that all the occupied countries during the Nazi regime in Western Europe and Eastern Europe as well, the Nazis prohibited those religious and spiritual movements which they thought were a threat to them because they differed from their ideology. So you can imagine that the Theosophical Society, with its first objective, to form a nucleus of brotherhood of people, regardless of race, was seen as not in line with the Nazi ideology. Not only the Theosophists, but also the Freemasons, the Anthroposophists, and such groups, all the esoterics groups, were forbidden by the Nazis, especially the Freemasons because of their ties with England and France and America, and the Theosophists because of this first objective. So what happened was that at a certain moment during the occupation, the leading Theosophists in Naarden were approached by an official, and he asked them to renounce the first objective, but they refused. And so then their lives were in danger, and they had to go into hiding, and since Theosophy was prohibited, also the meetings had to be at secret places in people's private homes. It was not allowed to be public. That would be too dangerous. Españoles, Franco ha muerto. Muerto Franco, y en plena transición a la democracia, el 28 de octubre de 1976, Fernando Pérez Martín será el encargado de sacar de la clandestinidad a la Sociedad Teosófica Española, siendo legalizada 3 meses y 3 días después de presentar la solicitud. Fernando Pérez Martín de Madrid logró, con unos cuantos compañeros, legalizar la Sociedad Teosófica. Y entonces las cosas pues se precipitaron un poco, porque en realidad habían unos acuerdos establecidos con Sri Ram y Saturnino Torra. Sri Ram le dijo a Saturnino Torra que él era el representante oficial de la Sociedad Teosófica en España. Y él le dijo, muy bien, de acuerdo, lo seré, pero no quiero divulgarlo porque el presidente actualmente está enfermo. El presidente de aquella época
era el esposo de Pepita Mainadé, la hija de Ramón Mainadé, el editor de la editorial orientalista. Y el presidente era una persona muy entregada a la teosofía. No digo el nombre porque no lo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero un señor que sacrificó su vida al salvar la vida de otra persona de su equipo que cayó en unas aguas infectadas. Él se lanzó para sacarlo y él quedó infectado y murió. De eso murió. Y era el presidente de la Sociedad Teosófica. Y esta es la razón por que Saturnino dijo: no quiero que se haga público porque quiero que él, actual presidente, si fallece, que fallezca siendo presidente. Falleció, pero Saturnino Torra no habló de este acuerdo que se tomó y que Sri Ram recomendó que él fuera, se lo hizo por escrito. Y esta es la razón por qué hubieron ciertas inquietudes cuando Fernando Pérez pues legalizó la Sociedad Teosófica, porque no se le consultó a Saturnino Torra, porque Saturnino Torra era el representante oficial de la teosofía en España. Pero son cosas que ocurren porque Fernando Pérez Martín tampoco lo sabía, no se había divulgado, entonces tampoco lo sabía. Pero lo importante es que se legalizara la Sociedad Teosófica. Y a partir de ahí pudimos trabajar todos pues legalmente, haciendo el trabajo sin inquietudes y sin problemas. Comienza entonces un largo periodo de reactivación y lucha contra el lastre dejado por cerca de 40 años de inactividad pública obligada. Fruto de lo cual es que en el momento presente la Sociedad Teosófica cuente con más de una docena de ramas distribuidas por toda la geografía española, así como con varios grupos de estudios. El más reciente es el Grupo de Estudios Teosóficos Fraternidad de Sevilla, constituido formalmente el 17 de noviembre de 2017, que aglutina a más de un centenar de personas que desarrollan actividades teosóficas muy diversas, como la elaboración y producción de este documental. Lo que queremos decir finalmente y hacerle llegar al público que nos está viendo y escuchando es que este movimiento, esta enseñanza, por no decir movimiento, esta enseñanza realmente es una de las pocas serias enseñanzas que hay en este mundo y que no ha sido contaminada ni reprimida al grado que ustedes no puedan encontrar algún grupo o algún libro que les inspire y les guíe en su desarrollo interior. Es la gran oportunidad que tenemos. Dejarla porque, por supuesto, quiere poner en orden primero la personalidad y disciplinarle. La mayoría pues no quiere salir de su espacio de confort. Todos queremos seguir viviendo pues haciendo de las nuestras, pero con mucha espiritualidad. Eso no funciona. O somos de un lado o somos del otro. Hay un ejemplo que dice, lo dijo Juan Miña, dice, es como poner un pie en una barca y el otro en la otra, y algún día va a fallar el equilibrio y nos vamos a caer. Entonces, si ustedes se cuestionan, Leadbeater dijo algo al final de su vida. Dice, lo único que ha valido la pena en mi vida es haber trabajado para esta enseñanza. Cuestiónense todos los que nos escuchan. ¿Qué vale en la vida para ustedes? El poder, la posición y el dinero, que se van a ir como los oropeles, ¿sí? Se van a secar y van a pasar. No nos llevamos nada al otro lado, solamente experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? ¿Para qué vivimos? ¿Qué objeto tiene haber venido a este plano? Si ustedes tienen esas preguntas, busquen a través de la enseñanza teosófica. Las respuestas están claras y directas. Pero eso sí, los va a hacer trabajar mucho. Y es ahí donde la mayoría, como decimos en México, ahí es donde la puerca tuerce la cola. No le queremos entrar porque pues es abandonar muchas cosas. Está bien. Si la madurez ya llegó y ustedes están en posición de dar ese paso, ustedes lo van a dar. Yo los digo por experiencia. Yo lo viví, ¿no? A mí me llegó y era el momento. Mientras no va a pasar nada. Pueden pasar por alguna escuela, algún
grupo de la sociedad teosófica y ni lo van a ver porque no es el momento. El alma es la que decide.